Vamos a ver. Saludos, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, ladies. Saludos. Un gusto en saludarlas, chiquillas. Estamos miércoles 2 de octubre del 2024 y esta conversación es acerca de Access Consciousness. Voy a tratar de explicarles algunas cositas al respecto. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y soy acompañante en diferentes terapias, incluyendo Access. Y bueno, y de por qué va justamente, vamos a decirlo así, esta conversación, y es que muchas personas a veces se acercan a preguntarme acerca de barras o acerca de algunas de las cuestiones que tienen que ver específicamente con Access. Y lo que noto en el común denominador es que la gente está un poco confundida, ¿verdad? No sabe exactamente como cuál es la línea o el trabajo, es como este asunto de que tal vez en otros abordajes terapéuticos tenés como mucha claridad de clase uno, clase 2, clase 3, y en Access eso no necesariamente está tan específicamente diseñado de esa manera. Y bueno, he sentido como esta necesidad de hacer algunas aclaraciones en relación a este tema de Access y de qué nos trae y qué nos ofrece, ¿verdad? Entonces, eh, voy a partir de que las personas conocen, presentes y quienes van a ver también esta grabación posteriormente, conocen al menos el enunciado aclarador, ¿verdad? El enunciado aclarador en este momento es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá. Y digo, ¿por qué empiezo por el enunciado aclarador? Porque es de las primeras cosas que vemos en Access y que llama nuestra atención. Quienes quieran saber más del enunciado, hay una página completa dedicada y hay un video de más de 20 minutos en donde explican qué significa cada una de estas partes. Y cuando hago la claridad de que ese es el enunciado hoy, es porque pasaron casi 30 años y el año pasado el enunciado tuvo un pequeño cambio, una pequeña actualización. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquitito. Voy a partir de que en efecto ustedes conocen el enunciado y conocen al menos de alguna forma, no es como que Access es algo que nunca en su vida hayan escuchado, sino que de repente han visto videos o han tomado alguna clase, y ese sería nuestro punto de arranque para todas, ¿ok? Entonces, voy a invitarles a hacer en un instante chiquitito, hacer un ejercicio para reconocer justamente el ser que somos. Entonces voy a pedirles que cerremos los ojos un momento, reconozcamos cómo está nuestro cuerpo, si tiene tensiones, etcétera. Bueno, soltamos, nada más conectamos con la respiración, inhalando y exhalando. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y muy potente, y es, vamos a bajar todas nuestras barreras, barreras abajo, barreras abajo. Bajamos y bajamos y bajamos y bajamos nuestras barreras. Tomamos conciencia de cuánto cambia nuestro cuerpo cuando decimos barreras abajo. Bajamos barreras y de repente el cuerpo empieza a soltarse un poco más, y vamos a expandir. Vamos a visualizar que de nuestro pecho una energía se expande hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda, y empieza a expandirse y expandirse, y expandirse, y expandirse, y seguimos bajando barreras y seguimos expandiendo más y más y más. Bajamos barreras, expandimos. Expandimos mucho más allá de los límites de la casa en la que estamos, de la provincia, del país, del continente. Expandimos más y más y más y más. Y vamos más allá y estamos en conexión
con absolutamente todo, con los planetas, las estrellas y con la tierra también, con cada gota de agua, con cada molécula de aire, con cada ser, con cada animal, con cada piedra, con cada grano de arena. Expandimos más y más y más. Y tomamos una respiración profunda, conectando nuevamente con el cuerpo físico, sintiendo nuevamente nuestros pies, el peso del cuerpo sobre la silla o el sitio en el que estemos sentadas, sentados. Y tomando una respiración profunda, abrimos los ojos a nuestro ritmo. Muy bien. ¿Por qué empezar por este ejercicio? En primeras es reconocer lo esencial en Access y es que nosotros somos este ser infinito, infinito. Y a su vez hemos elegido tener una entidad biológica, una conexión con una entidad biológica que sería nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo está dentro del ser infinito que somos. ¿Ok? Entonces tenemos un cuerpo por un lado, pero somos seres infinitos. Tenemos un cuerpo y somos seres infinitos. Como seres infinitos, en este ser infinito que somos, guardamos conexiones o tenemos conexiones con la energía de diferentes vidas y bueno, de varias cosas por ahí, pero vamos a decirlo así, tenemos la memoria energética de experiencias que hemos tenido en otras vidas y demás. Y en el cuerpo físico se guardan ciertas memorias ya más particulares del cuerpo físico, que ahí es donde entra esta otra faceta que algunas personas me conocen, que es la parte del transgeneracional y de constelaciones familiares, y en efecto ahí trabajamos con la memoria epigenética del cuerpo físico también, y algunas otras cuestiones que también tienen que ver con el ser. Pero bueno, nada más como para diferenciar estas dos cuestiones sustantivas. Voy a crear una pizarra, de repente siento que podría ser contributiva como para explicar lo que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? De que Access Consciousness es, vamos a decirlo así, un conjunto de herramientas. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Me está diciendo que esto no lo van a poder ver en la grabación. Ok, entonces nada más lo voy a colocar por acá en caso de que para ustedes sea igual esclarecedor. Entonces, tenemos un conjunto de herramientas dentro de las cuales vamos a tener herramientas para el cuerpo, llamadas procesos de cuerpo que atienden al cuerpo físico en el que estamos, precisamente, ¿verdad? Y tenemos otras herramientas, no necesariamente Access lo ve como por separado, yo lo estoy separando para tener una mayor claridad acerca de las clases y algunas otras cuestiones que vamos a mencionar. Y algunas otras herramientas destinadas al ser, en donde aquí vamos a tener procesos verbales y bueno, y otras herramientas más. Y sobre todo también preguntas y el enunciado aclarador. Todos los procesos de cuerpo tienen una particularidad y es que se trabajan con imposición de manos. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado los procesos de cuerpo, ¿verdad? Vamos a ponerle acá. Ay, Dios.
Ok. Y tenemos por este otro lado los procesos, todas las cosas que nos aporta por acá, digamos, vamos a ponerlo en bullets, ¿verdad? Que son cuestiones destinadas al ser. ¿Ok? Cuando ustedes llevan la clase de barras, por ejemplo, para quienes han llevado la clase de barras incluye procesos verbales, hablamos y de diferentes herramientas, hacemos esta parte de qué significa estar en la pregunta, trabajamos con el enunciado aclarador y también vemos las barras propiamente como un proceso de cuerpo que tiene imposición de manos específicamente en la cabeza. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir por acá, vamos a cerrar esta pizarra para tal vez hacer la explicación gráfica por acá. Entonces tenemos a Access, importante, ¿verdad? Access se define como un conjunto de herramientas para la conciencia, esa es la definición más general, en el cual tenemos herramientas para el cuerpo físico y herramientas para el ser, ¿verdad? Igual no están necesariamente tan separadas, pero sí, digamos, son cuestiones que específicamente tienen como una mayor aplicabilidad, ya sea para el cuerpo físico. Vos no podés lograr los beneficios de las barras a través de procesos que no impliquen el tocar específicamente el cuerpo de la persona. ¿Ok? Entonces, normalmente las personas empiezan por la clase de barras, ¿verdad? Es la más conocida, es la más, vamos a decirlo así, es la más conocida porque fue la primera clase, la primerísima clase que se facilitó, ¿verdad? En algún momento cuando Gary Douglas canalizó justamente esta primera herramienta de Access, canalizó el enunciado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue como lo primero que surgió de Access. A veces las personas dicen, es que yo quiero una sesión de Access y están hablando de las barras. Ojo, barras no es sinónimo de Access o Access no es sinónimo de barras. Barras es una clase, es un tipo de proceso corporal para el cual algunas personas, muchas alrededor del mundo, se han preparado, han tenido como el entrenamiento para dar las sesiones. Entonces, las barras es este primer encuentro, ¿verdad? Sin embargo, hay otras clases de Access introductorias. O sea, la cuestión con las barras es que te ofrece estas otras partes de otras herramientas que tienen que ver más con el ser, te ayudan a estar más consciente del ser y demás. Hay otras clases de Access que tampoco tienen requisito, y que pueden ser, por ejemplo, el facelift energético, que es la activación de otras energías en el cuerpo. Se llama facelift porque el protocolo tiene que ver con la cara, pero no necesariamente son energías que se limitan a trabajar el rostro, de hecho, para nada, trabajan a nivel de todo el cuerpo y a veces hay sesiones de facelift que los haces en los pies, que los haces en la espalda, en los brazos, en las piernas, dependiendo en donde el cuerpo lo requiera. Pero facelift también es un proceso de cuerpo. ¿Ok? Al igual que las barras es un proceso de cuerpo. Hay otras clases, hay clases de procesos de cuerpo, que son otras clases más cortitas, que también se pueden tomar y no tienen requisitos. Después de que una persona toma una clase de barras y si quiere continuar, ¿cuál es la siguiente clase recomendada? El fundamento. Esa es la siguiente clase. Entonces empezaríamos por clase de barras y lo que sigue sería trabajar el fundamento. La gente cuestiona mucho el fundamento. El fundamento, la clase en sí misma, es una clase muy enfocada en el ser, pero sí tiene un proceso de cuerpo. ¿Ok? Sí tiene un proceso, no son barras, obviamente es otro proceso, es otra activación de energías en el cuerpo físico, pero lo esencial y lo grueso de la clase del fundamento es que es una clase enfocada en desestructurar temas que hemos tenido pegados en el ser, ¿verdad? Y que los hemos proyectado como puntos de vista en esta encarnación humana y que nos tienen restringidos, nos tienen como seres infinitos puestos en un lugar de limitación y de restricción. En muchas ocasiones las personas sienten que la clase de fundamento es como que no te va a dar nada y en realidad la transformación es muy, muy grande, porque lo que se moviliza, la toma de conciencia, la expansión desde el ser que tenemos en esa clase es muy, muy amplia. Realmente es una clase en donde desestructuras lo que has conocido como el fundamento de tu vida.
¿ok? Entonces, sí, es una clase muy transformadora. Estas dos clases, barras y fundamento, son esenciales para clases avanzadas de Access. Clases como cuáles. Hay una que se llama síntesis energética del ser, que también es una clase bien interesante y que está enfocada en el ser, ¿verdad? Curiosamente, esta clase, sí es cierto, no te da un proceso corporal específicamente, porque lo que te ayuda es a reconocer más la conexión energética con el ser infinito que eres. Esta clase, por ejemplo, el ESB, como se dice en inglés, o síntesis energética del ser en español, es una clase que solamente la da Dane Here. Dane es el co-creador en Access después de Gary Douglas, que es el fundador, o Gary Douglas, ¿verdad? Y Dane Here es este otro hombre que hace más de 25 años se sumó a Access y ha venido canalizando y generando herramientas, y hay algunas clases que por la especificidad del tipo de energía que se maneja, o las desarrolla Dane o las desarrollan facilitadores específicos que han llegado a la conexión o a la canalización de esa energía o de esa conciencia particular dentro de Access. Síntesis energética del ser es una clase que Dane da como alrededor de unas 3 o 4 veces máximo en el año, ¿verdad? Curiosamente, para quienes no saben, Costa Rica es donde está el centro oficial de entrenamiento de Access en Puerto Viejo de Sarapiquí, por si no sabían, ¿verdad? Entonces, yo tomé la clase de esta síntesis energética del ser en abril de este año porque vino Dane a Costa Rica a darla ahí justamente en este sitio, se llama El Lugar, ¿ok? Sí, María, es impresionante y es bien interesante, pero bueno, entonces, y de hecho, de alguna forma entiendo, por lo que escuché por ahí, que ellos tienen la intención de venirse a vivir a Costa Rica. Pues vean interesante este asunto. Pero bueno, entonces, otra clase impresionante es, por ejemplo, el ESB. Hay otras clases ya más avanzadas, que son clases que van a tener cada vez requisitos. ¿De qué depende? ¿De qué depende cuál clase quieras tomar? Depende realmente de cuánta profundidad quieras llevar en herramientas de Access. Por ejemplo, hay algo que se llaman facilitadores certificados. Cada vez que tomas una clase, tienes como un código de reconocimiento de estás entrenado en esto. Por ejemplo, todas las personas que toman la clase de barras y que están entrenados para hacer barras son BP, que es Bar Practitioner o Bars Practitioner, ¿ok? Practicante de barras, es como se denomina. Pero en el caso de algunas personas, incluyéndome, somos BF también. Significa Bars Facilitators, o sea, somos facilitadores o entrenadores en barras. Podemos entrenar a otros y podemos acreditar a otros. Entonces, cuando ustedes ven como todas estas siglas, cada sigla que aparece alrededor del nombre de una persona que trabaja con Access tiene que ver con las credenciales oficiales de esa persona en Access. Y lo maravilloso de la forma en que Access lo maneja para que sea sencillo y para que haya transparencia y claridad para todos, es que en la página oficial de Access puedes encontrar a toda la gente alrededor del mundo que ha tenido o que tiene entrenamientos y licencias activas. O sea, no tenés que preocuparte de, ¿y será que esta persona de verdad puede hacer esto? ¿Y será que esta persona tiene la licencia para entrenar en esto? ¿Y será que a veces sucede en algunas terapias? En Access es muy sencillo porque esto está centralizado en su web y oficialmente podés encontrar el nombre de la persona, el país y la ciudad en donde está y cuáles son las acreditaciones que la persona tiene vigentes en el momento, porque las licencias también tienen un rango de vencimiento. ¿Ok? Entonces, si usted quiere seguir trabajando, por ejemplo, si yo quiero seguir trabajando en una determinada herramienta de Access, por ejemplo, en Facelift, que también soy facilitadora y soy practicante de Facelift, o sea, doy sesiones de Facelift, pero también entreno a gente en Facelift.
Si quiero renovar esa licencia, tengo que cumplir ciertos requisitos de actualización profesional, que eso también es muy válido para toda la gente que utiliza Access como herramientas. Entender que yo, en los años que tengo de trabajar y acompañar y conocer diferentes herramientas terapéuticas, Access es la única que actualiza todos los años sus manuales y de verdad los actualiza. Hace cambios, en muchos de ellos importantes. ¿Verdad? Importantes cambios, cosas que quitan, cosas que suman a los manuales y por eso tenés que estarte acreditando todos los años con clases de actualización, ¿ok? Por ejemplo, otra clase que se puede tomar después del ESB es elección a las posibilidades, que es toda una apertura de conciencia. También esa es una clase para el ser, más que una clase de proceso de cuerpo. Puedes tomar esta clase del ESB, perdón, de elección a las posibilidades, para darte cuenta en dónde estás creando limitación en tus posibilidades respecto a absolutamente todo, en dónde estás dejando de elegir, en dónde estás eligiendo no ver opciones o posibilidades. Y se hacen, bueno, diferentes procesos a ver, vamos a decirlo así, de interiorización y de movilización energética durante la clase. Esta clase la dan varios facilitadores, entre ellos Simón Milazas, que es la manager mundial de Access también. En Access hay 3 personas que dan clases muy particulares, muy específicas, digamos, y que pues es realmente muy interesante tomarlas con ellos y es obviamente Gary, que todavía da algunas clases, casi siempre compartidas con Dane Here y Simón Milazas. Gary y Dane son de Estados Unidos, Simón Milazas es de Australia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante también ver como diferentes visiones y demás. Esa es otra clase. Para quienes tienen de repente, por ejemplo, para quienes son terapeutas y trabajan más con el cuerpo físico, que tomaron barras porque de repente se dedican a dar masajes o son fisioterapeutas, etcétera, o trabajan más con el cuerpo físico, son instructores de yoga, ese es su tema, el cuerpo físico. Definitivamente la sugerencia es, después de tomar barras y fundamento, que son estas 2 clases requisito, la clase que les diría, tómenlas y pensarlo, es procesos de cuerpo. 3 días de procesos de cuerpo. Y es un entrenamiento de 3 días en donde literal vas a pasar en camilla los 3 días, el 90% del tiempo. Sino que el primer día es como sacan un par de horas para dar algunas instrucciones y el resto de las horas, el resto de las 6 horas, las vas a pasar en camilla recibiendo y dando procesos de cuerpo. Y los otros 2 días únicamente vas a estar en este entregar y dar procesos de cuerpo. Es un entrenamiento muy enriquecedor para el cuerpo físico. Si la persona lo que quiere es convertirse en facilitador certificado, que es como el escalón, digamos, que es requerido como para manejar varios temas, para tener como cierta apropiación de Access en términos más macros, pero a la vez más profundos, o sea, más amplios, pero a la vez profundizando en las diferentes herramientas. La lista de clases es bastante amplia, hay algunas que incluso se tienen que repetir y demás. Pero bueno, hay en la página de Access algo que se llama como lista de requisitos para el CF, es como se dice, CF, facilitador certificado, ¿verdad? Y esta lista, pues vas checando y vas dándote cuenta, bueno, tengo que tomar esta clase, tengo que tomar otra, hay tiempos para tomar las clases, porque no es como que vas a tomar todas esas clases en 10 años o en 5 años, porque recuerden que esto también, como les mencionaba, va actualizándose cada año. Entonces hay un plazo más o menos como de 2 años para vos tener que tomar o para haber tomado todas las clases y con esto tomar luego el entrenamiento final de CF, ¿ok? Muchos de estos entrenamientos, muchas de estas clases pueden ser compradas como clases que ya se han dado y que te vas a sentar y verlas, y algunas otras tienes que participar activamente en la clase, ya sea yendo o en línea, ¿verdad? Estando presente en la clase.
Pero esto en términos generales, chicas, ¿cómo vamos? Déjenme saber, ¿se va entendiendo? ¿No se entiende nada? Para aclarar consultas o dudas, cómo lo perciben? ¿Hay alguna, han tenido como alguna duda en particular en Access y que de repente digan, o sea, si ya llevaron barras, inevitablemente paso siguiente, fundamento. Y les va realmente a movilizar muchas cosas. Después de que la persona tiene el grado de CF, ¿verdad? Que es esta de facilitador certificado, puede tomar especializaciones. Y gente, hay especializaciones impresionantes. Están las especializaciones en entidades, por ejemplo. Hay clases en entidades que también son clases sin requisitos, que no ocupas, digamos, tener una formación específica previo y que son abiertas, por ejemplo, introducción a las entidades, que es, ok, todos aquí los que están conectados y algunos otros que no vemos, pero bueno, los que están aquí, los que figuran en el Zoom, son seres que tienen un cuerpo físico, son entidades, ustedes son entidades, entidad es igual a ser infinito, ¿verdad? En este caso, en el caso nuestro, ¿verdad? Somos entidades con cuerpo, pero hay entidades sin cuerpo. Sí, y aquí entran, sí, entran los desencarnados, entran los duendes, entran todos estos otros seres, ¿verdad? Que puede que no tengan cuerpo. Y eso es un área de especialización en Access que se llama entidades. Y lo desarrolla aquí, se los estoy mencionando, se los pongo también en el chat, lo desarrolla Shannon O'Hara, ¿ok? Shannon O'Hara es la hijastra de Gary Douglas. Ella, bueno, Gary se casó con su madre estando ya muy pequeña, entonces ella creció con Gary de cerca, pero particularmente esto le permitió tal vez inhibirse en ciertas cosas de algunas posibilidades, particularmente de percepción de entidades, porque ella durante toda su vida ha percibido entidades. Y lo que ha hecho es darle un foco muy interesante a esta percepción que tiene sobre las entidades. Pero bueno, hay especializaciones en entidades, hay especializaciones en animales, hay especializaciones también relacionadas al tema del cuerpo físico, ¿ok? Hay especializaciones en algo que se llama sinfonía de posibilidades, que también es un trabajo mucho más energético. Y así hay múltiples vías, depende de qué es lo que realmente la persona le esté interesando, le esté llamando, le esté convocando, ¿ok? Pero paso uno, nadie puede llevar fundamentos sin haber llevado barras. Para llevar la clase de fundamentos, sí o sí tenés que tener la clase de barras, ¿ok? Ahora, para llevar la clase de barras no tenés ningún requisito. Alguien puede haber llevar facelift, maravilloso, ¿verdad? Quiere llevar fundamento, tiene que llevar barras primero, ¿ok? Barras es requisito para otras clases. Facelift normalmente no lo es, porque la gente puede conectar y conocer el proceso de facelift energético incluso haciendo barras, fundamento y 3 días de cuerpo. En la clase de 3 días de cuerpo, esta que les acabo de decir, de pasar 3 días en camilla recibiendo y nutriendo al cuerpo físico, ¿ok? Eh, Ahí hay un día en donde se explica el facelift. Interesante, Pau, ¿por qué son requisitos? Porque lo que yo me atrevo a decir de que Access tenga requisitos, de que esta clase es requisito de esta otra, es porque son saberes y conexiones energéticas que van concatenadas. Entonces, es de la misma manera que vos en la uno puedes llevar, por ejemplo, qué sé yo, ecuaciones diferenciales sin haber llevado otra clase de mate previa que te ubique, ¿verdad?, sobre un uso específico que se va a hacer en esta otra clase posterior. O, por ejemplo, llevar, por ejemplo, qué sé yo, fisiología sin haber llevado biología básica primero, ¿verdad? O sea, una tiene que ver con el funcionamiento de todo el organismo y demás, y otra tiene que ver con la estructura celular básica que es necesaria para la comprensión de lo que viene después. Por eso es que las clases se vuelven requisitos entre sí. Y en muchas ocasiones las clases tienen que ver y traen herramientas específicas. Esto que hicimos, la expansión, esto es una herramienta que se ve en la certificación de barras para entrar en conciencia del ser infinito que somos, porque normalmente, y aquí hay algo importante, pasa esto.
Voy a ponerlo aquí, voy a usar dos lapiceros. Supongamos que este es el ser infinito y es, o más bien así, este es el cuerpo físico y este es el ser infinito. Y entonces yo hago un montón de trabajo en el ser infinito, hago terapias, hago registros akáshicos, regresiones, no sé qué, no sé cuánto, y avanzo. Y por aquí atrás quedó relegado el cuerpo físico. Y la gente dice, qué raro, pero este tema de, pues en mi vida se quedó como embuclado, estancado, no sé qué, no sé cuánto. Y es porque hay cosas que resolver en el cuerpo físico. Literal, el cuerpo físico puede convertirse, vamos a decirlo así, justamente en esta parte que nos está llamando para ser atendida. Por eso Access tiene herramientas energéticas para trabajar ambas cosas. Los procesos y todos los procesos de cuerpo de Access, desde barras, facelift, y todos los procesos de cuerpo, que son más de 50 procesos de cuerpo diferentes que se ven en la clase de 3 días de cuerpo. O sea, son y únicamente se pueden atender en formato presencial. No existe tal cosa de a distancia en cosas relacionadas al cuerpo físico, al menos en Access. ¿Ok? Es como tratar y atender el cuerpo físico por el cuerpo físico en el cuerpo físico, y por eso esto se hace siempre en camilla. Entonces, un poco este asunto es cómo puedo llevar tanto, ¿verdad? El cuerpo físico y el ser infinito que soy en común unión hacia un avanzar de conciencia y de estado de bienestar. Esa sería, digamos, la prerrogativa, y por eso en Access hay, insisto, herramientas para ambas partes. No sé si aclaré la inquietud de por qué son requisitos una de otra, ¿verdad? Tiene que ver con justamente, por ejemplo, barras es requisito porque barras lo que te ayuda es específicamente y concretamente a desestructurar puntos de vista, juicios, conclusiones, y demás, o sea, como posiciones mentales que creaste no solo en esta vida, sino en otras, y que están atoradas en el cerebro, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? A través del toque suave en la cabeza, que son las barras. Entonces, es muy interesante porque las barras tienen un llamado a ser la herramienta por excelencia de que aunque vos lleves no sé cuántas clases más de Access, seguite haciendo las barras. Es necesario. O sea, yo en lo personal que trabajo con Access, literal trato de recibir por lo menos una sesión a la semana de barras. Pido, ¿verdad? Una sesión, bueno, a veces no lo logro, pero sí por lo menos 2 o 3 sesiones al mes de barras o de algún proceso de cuerpo. Y son muy contributivos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo confuso? Y no estaba de más, ¿verdad? Insisto, mencionarles la importancia de que en Access, por dicha, está muy fácilmente organizada la información oficial en la página en términos de quienes tienen acreditaciones para dar determinadas clases. En la página oficial de Access también puedes buscar las clases que van a estar dándose en determinados lugares, puedes buscarlas por facilitador, puedes filtrarlas por país. Cuando mi cuerpo, porque eso fue una elección muy de mi cuerpo, eligió tomar la clase de procesos de cuerpo, literal, yo lo que hice fue como, bueno, ¿cuál es la que está más pronta en fecha y en localidad? Y era en México, ¿verdad? Y fue muy interesante verme a mí en esto que jamás, si yo no me hubiera hecho la cantidad de sesiones de barras que me hice el año pasado, probablemente en ese momento, que fue a principios de este año, hubiese estado todavía con la fijación mental de que yo no iba a salir del país a tomar un entrenamiento, porque por alguna razón en algún punto había elegido de que no era para eso que yo iba a salir del país o que no era una elección para mí. Entonces, sí les invito como a estar en esta, para quienes han tomado clases o quienes quieran tomar clases, que también sigan esta intuición. A veces es más esta conexión con la energía que somos, con el ser que somos, y menos con la parte racional que dice, bueno, sí, me sirve, no me sirve. Y es como en muchas ocasiones, y yo estoy segura que ustedes y yo lo hemos experimentado,
hay decisiones que no tienen absolutamente ninguna lógica, que simplemente que sabemos que lo vamos a tomar o que queremos tomar esa elección, esa posibilidad y de repente en el tiempo descubrimos que era lo que había para nosotros, para nosotras en esa elección que estamos tomando, aunque en el momento de la elección no lo hayamos visto con total claridad. Y es porque la energía es nuestro primer lenguaje, ¿ok? Entonces la energía viene primero que el pensamiento, mucho antes. Así que a veces conectamos con algo, pero entra a nuestra mente y nos queda ahí haciéndonos un bucle, un loop de algo y nos inmovilizamos. Así que la invitación también acá es que si quienes están viendo esto, quienes están aquí conectadas, de repente han estado sintiendo como esta conexión con las barras o con alguna otra clase de access, o sea, de verdad, no es casual de que estén por acá, ¿ok? Y si no hay más dudas, dejaríamos esta conversación por acá. Bueno, les cuento, si alguien quiere conocer, por ejemplo, las clases que voy a estar facilitando, bueno, igual me pueden localizar. Estamos en Costa Rica, el código de área es 506 al 8529 1111. Y si quieren más información, nuevamente accessconsciousness.com, que es la página oficial de Access. Ahí pueden encontrar, insisto, facilitadores, clases disponibles, en fin. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya sido una conversación contributiva. Les mando un gran abrazo, que tengan un día espléndido. Chao, chao.